El tema de la deforestación obviamente es de enorme preocupación. Yo quiero confesar inicialmente que este era un tema un tanto intimidante, alguien que nunca ha trabajado temas de la selva, pero bueno, acá estamos, nos hemos tirado a la piscina y obviamente además me estoy arriesgando a recibir los comentarios de Roxana Barrantes y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. La idea era, evidentemente el censo agropecuario es un instrumento fundamental. Justamente está con nosotros Víctor Villar, uno de los funcionarios que ha impulsado este tema del censo agropecuario y que esperamos que se institucionalice en el país. Cada 10 años tenemos que tener un censo agropecuario. Es un instrumento fundamental para poder entender y planificar el desarrollo agrario. Y dentro de lo que podemos hacer con el censo, obviamente está la parte de cambios, ¿no? En el estudio anterior de Carmen se vio cómo el tema de cambios entre ambos censos es fundamental. El primer punto que yo quería poner es cómo ha cambiado la selva y la agricultura de la selva entre los dos censos. Y bueno, tenemos, en primer lugar, que había una expansión de la frontera agropecuaria que uno podría considerar es bastante grande. Casi 2 millones de hectáreas más entre ambos censos, 1.8 millones de hectáreas de crecimiento. Y ustedes ven que por regiones o departamentos casi todas tuvieron crecimientos en superficie agropecuaria. La que más creció y tiene un crecimiento incluso que podríamos llamarle anomalía, como estamos diciendo, es Amazonas, que casi 750.000 hectáreas de aumento. Le sigue Ucayali y San Martín y Junín, digamos, serían las zonas o las regiones con más crecimiento. El resto ha tenido un crecimiento menor y algunas, muy poquitas, Cajamarca, en su parte de selva, ha tenido una disminución, y Pasco. ¿Cómo ha sido el cambio en términos generales? Bueno, acá claramente ha habido una recomposición de los cultivos en la selva. Se ha pasado de tener mucho cultivo transitorio a una predominancia de los cultivos permanentes, entre ellos el café y el cacao. Y acá lo que ponemos es, este es el tamaño de los agricultores y cómo ha cambiado, ¿no? Entonces ustedes ven que los transitorios cayeron para prácticamente, este es el 94 y este es el 2012, y hay una reducción del área de transitorios, pero al mismo tiempo un aumento muy fuerte en lo que serían los permanentes. Y la concentración, el crecimiento de los permanentes ha sido en los pequeños productores, menos de 20 hectáreas. Acá ha habido el fuerte crecimiento que coincide con la reducción de los transitorios. En otros tipos de cultivos se ve otras tendencias. En pastos cultivados, que es una expansión importante, más bien la expansión ha sido en los sectores un poco más grandes, medianos y grandes, más de 20 hectáreas para arriba. Y también en la superficie no trabajada, es decir, las unidades agropecuarias más grandes han intensificado un poco más su uso de la tierra. Hay una categoría acá de comunidades que la hemos dejado para poder mirar por qué ha habido esta expansión tan grande, por ejemplo en Amazonas, porque ha habido un aumento en la superficie agropecuaria declarada por las comunidades nativas y campesinas en la selva. Y acá se ve claramente disparada en los pastos naturales y en montes y bosques declaradas por las comunidades que en realidad tienen todo un tema de derechos de propiedad y de titulación que son bien importantes y que vamos a ver que juegan algún rol en la deforestación. Algunos otros cambios rápidamente. El cultivo que más creció fue el café, que prácticamente más que duplicó el área sembrada o cosechada, llegando casi a 400.000 hectáreas. Perú ha tenido una expansión en el tema de café, sobre todo en selva alta, muy, muy fuerte. Pero también el pasto cultivado para ganadería ha sido un cultivo que ha crecido. El cacao también ha tenido casi una triplicación de áreas de 50.000 a 150.000, ¿no? Son los que han crecido de manera espectacular, digamos, entre ambos periodos.
Más bien algunos cultivos más tradicionales se han mantenido. La yuca incluso, que es un cultivo de autosubsistencia, ha caído un poco. El maíz se ha mantenido y el arroz se ha mantenido. Tampoco ha habido esta expansión enorme de cultivos de consumo, pero sí de los permanentes que ya hemos mencionado. El ganado vacuno se expandió de manera significativa, sobre todo en selva baja, pasó de 218.000 cabezas a casi 470.000. Diferente a lo que pasa en la costa y la sierra. Y un cambio que nos parece interesante e importante es la mayor orientación a las ventas. Las siembras orientadas a la venta en la selva alta subió de 62 a 87% del área declarada va para la venta, versus el autoconsumo o el autoinsumo. Esto implica un nivel de aumento en la comercialización y en la relación de la selva, la agricultura de la selva con los mercados, muy potente, porque es incluso mayor en este momento que la costa. Y la selva baja también ha tenido un aumento significativo, pero todavía siendo menos importante que la selva alta. Y finalmente, otra tendencia bien importante es esta cuestión de la especialización, ¿no? Ha habido un aumento muy fuerte hacia una mayor especialización. No hemos usado acá el índice de Herfindahl, no sé cómo se llama ese índice que mide sino hemos simplemente mirado si un cultivo representa más del 60% del área sembrada en un distrito o en un sector estadístico. Y tenemos que el 52% en la selva alta ya tiene un solo cultivo como el predominante en esa zona. Y en la selva baja todavía no hay tanta especialización, pero también ha aumentado. Entonces, este es el contexto en el cual nos preguntamos sobre el proceso de deforestación. Entonces, acá viene, digamos, la idea del censo es empezar a relacionarlo con otras bases de datos, con otros procesos y tratar de entender qué tiene que ver la agricultura con la deforestación. Y obviamente eso es bastante obvio, ¿no? El grueso de la deforestación tiene que ver con la actividad agropecuaria, aunque no necesariamente la única culpable, digamos, si queremos ponerle culpabilidad es la agricultura, como vamos a ver. ¿Qué ha pasado con la deforestación? El MINAM ha empezado a hacer estudios ya sistemáticos desde el 2009, usando imágenes satelitales y con cierta rigurosidad para medir la deforestación por lo menos desde el año 2000 en adelante. Estamos usando esa base de datos para medir la deforestación. Esta es la tasa anual de deforestación de esa base de datos. En el año, entre el 2000 y 2005, más o menos un promedio de 1.3% anual de deforestación. Entre los años 2005 y 2009 hay una disparada muy fuerte, ¿no? Casi se duplica, más que se duplica la tasa anual de deforestación, y luego hay una reducción, ¿ya? Esta es la selva alta, que en el periodo 2005-2009 tuvo un proceso muy drástico de aumento en la tasa de deforestación. La selva baja más bien ha tenido un proceso creciente, ¿ya? Y entonces el promedio es el que vemos acá. Ahora, mirando este mapa que tienen ustedes acá, se ve que la distribución espacial de la deforestación es bastante compleja y cambiante. Por eso es que incluso las conclusiones que vamos a sacar nosotros en este estudio tienen que ser vistas con mucha cautela, porque el proceso de deforestación, como ustedes ven, se mueve. El periodo 2000-2005 son los puntos amarillos. La deforestación, digamos, se concentró en algunas zonas acá de la selva central, de la sierra o la selva sur, ¿no? Y algunos otros puntos dispersos. La segunda etapa de deforestación, 2005-2009, vemos que se desplaza el proceso de deforestación y se concentra en otras zonas, ¿no? Acá se concentra mucho más en San Martín, en Huánuco, en Ucayali, ¿no? En Pasco, Junín, y en estas zonas. Y la última etapa de medición que hace el MINAM, 2010-2011, 2009-2011,
se concentra en algunos puntos. Obviamente no es comparable porque son periodos distintos, ¿no? 2000-2005 es mucho más, son 5 años, el segundo son 4 años y el tercero solo son 2 años. Pero lo que quiero decir es que esto está en movimiento. No es que la deforestación esté operando solo en algunas zonas, sino que hay un proceso complejo. Se están perdiendo 120.000, 150.000 hectáreas por deforestación anualmente. Se estima, digamos, si nosotros miramos lo que pasó en este periodo, se habrían deforestado más de 1 millón de hectáreas en la selva peruana. O sea, es poco, es mucho, es una gran discusión. La selva tiene más o menos 70 millones de hectáreas. Perder 1 millón cada 10 años, hay que pensar si es algo que el Perú quiere y como sociedad queremos sostener. Algunos elementos para ya empezar a pensar qué factores estarían detrás de la deforestación. Obviamente la literatura es amplísima y hay muchos modelos y formas de estimar la relación entre factores causantes y deforestación. Un actor central en los estudios, obviamente, son las vías de comunicación, sobre todo las carreteras, los caminos, las carreteras de diverso nivel, nacional, regional. Esta es una red de caminos del año 2004, cuando vamos a usar nosotros la red vial del año 2004, y acá ustedes pueden ver la deforestación asociada, muy fuertemente asociada a la red de caminos. Entonces, obviamente, cuando estamos en esta historia de buscar culpables, así como en un asesinato de Agatha Christie, las vías de comunicación, más o menos que son bastante sospechosas de estar detrás de, o explicar parte del proceso de deforestación. Obviamente son la entrada, porque lo que al final deforesta es la actividad agropecuaria, es decir, las dos cosas se articulan. Justamente acá, por ejemplo, está la orientación de los sectores de empadronamiento agropecuario, estos famosos SEAS que van a ser importantes en este estudio. Los hemos tratado de clasificar en categorías por orientación, café, cacao, etcétera, etcétera. Y parte del trabajo que vamos a presentar es cómo se relacionan estas orientaciones usando los resultados del 2012. Lamentablemente no podemos usar los resultados del 94 y compararlos con el 2012 porque, como bien decía Carmen Ponce anteriormente, solo se puede comparar a nivel distrito, el censo 94 y el 2012. Y el distrito es una unidad demasiado grande para poder usarla para entender la deforestación en la selva peruana. Encima en la selva los distritos son enormes, ¿no? Entonces lo que vamos a usar nosotros es el famoso SEA. Y creo que tengo un mapita por acá más adelante, no, se me perdió. Ya. En este mapa deberían verse, pero no se ven. Los SEA son unidades mucho más pequeñas que tienen en promedio de unas 500 hectáreas de superficie agropecuaria, ¿no? Versus los distritos que tienen decenas de miles de hectáreas o hasta centenas de miles en la selva. Entonces el SEA es una unidad que nos va a permitir tratar de relacionar de alguna forma qué es lo que pasa con la agricultura y qué es lo que pasa con la deforestación. Entonces hemos hecho un modelo de deforestación, llamémosle así si ustedes quieren, que relaciona la tasa anual de deforestación con una serie de variables que vamos a detallar. Desde variables físicas o geográficas propiamente dichas, como la altitud, como, no sé, la distancia a los mercados, que más que física es podríamos llamarla como una variable de costo o de acceso al mercado. Variables institucionales. En la selva tenemos 3 elementos institucionales importantes: las áreas naturales protegidas, las comunidades, es decir, comunidades nativas, que son la mayoría, y hay algunas comunidades campesinas, y las concesiones forestales. Son los 3 regímenes institucionales que juegan un rol o podrían jugar un rol en esta historia. La migración, que hemos trabajado en 4 tipos de migración, usando el censo del 2007, lamentablemente ahí solo podemos trabajar a nivel distrito, no a nivel SEA, que nos hubiera ayudado mucho, y por eso es que al final lo de la migración se nos
nubla un poquito. Y luego están las variables agropecuarias. Acá es donde el censo entonces juega algún rol o un rol importante. Anteriormente, al no disponer de un censo, no se pudieron hacer estudios que relacionen lo agropecuario con mucha claridad a la deforestación. Entonces ahora esperamos que con este estudio introductorio empiecen a trabajarse más este tema de qué relación hay entre lo agropecuario y la deforestación. El censo tiene mucha información que podríamos usar, hemos escogido parte de la información que nos parece útil inicialmente. Destino de las siembras, hemos clasificado los CEAs de acuerdo a la orientación principal, ¿no? Por ejemplo, si el 70% está dedicado al autoconsumo, el CEA pasa a ser... La unidad nuestra no es la unidad agropecuaria, sino el CEA, que es una suma de unidades agropecuarias. Si está orientado a la venta o a la alimentación de los animales. El tamaño predominante, esto es controversial, porque asumimos que en el CEA hay un tamaño predominante, es decir, decimos si el 70% tiene menos de 5 hectáreas, lo clasificamos como un CEA de predominancia de la pequeña propiedad, así, etc. Acá hay un proceso de agregación por CEA que es complejo, que digamos no hay una receta fácil para agregar, pero hemos tratado de hacer que cada CEA tenga una clasificación razonable. Lo mismo para tipos de cultivos, es decir, asumimos la predominancia de algún cultivo cuando el cultivo tiene un peso que pasa por encima de un umbral en el CEA, ¿no? Por ejemplo, para que un CEA sea considerado predominantemente de café, tiene que tener más del 60% del área con café, ¿ya? Y así hemos definido para cada cultivo, secuencialmente, cuál es su predominancia. Obviamente hay CEAs que tienen bastante diversidad y no es posible clasificarlos muy bien, por eso tenemos un rubro otros que puede ser importante. Estos son las variables, los promedios, sus desviaciones estándar para selva baja, selva alta y el total. Usamos todo esto para entonces hacer este modelo. Hicimos un modelo de tipo Tobit por una truncación en la variable dependiente, es decir, no hemos considerado la reforestación, solo deforestación. Entonces esta variable está truncada en 0 porque podría haber valores negativos que no los estamos considerando. Acá ustedes no van a ver nada, entonces no voy a decir nada, pero esos son los resultados de esta regresión y se corre la regresión para los 3 periodos, 2000-2005, 2005-2009, 2009-2011, para selva alta y selva baja. Estas son todas las variables que les he mostrado y donde hay algunos asteriscos es donde hay significancia estadística, es decir, el coeficiente es significativo. Sigue la regresión porque también hemos incorporado variables dummies por cada región para poder tener idea de diferencias también por región. Igual para selva alta, selva baja, etcétera, etcétera. Tenemos 3.626 observaciones para la selva alta y 2.400 para la selva baja. Y estas son las truncadas, etcétera. Como me quedan 6-7 minutos, vamos a ir rápido en el tema de los resultados principales. Algunos gráficos para mostrar. Primero, la altitud, que es una variable física, tiene impacto importante y siempre significativo en la deforestación. Se deforesta más, curiosamente, en la selva alta a mayor altitud. Igual en la selva baja, pero en una proporción mucho menor. En la pendiente es al revés, se deforesta más cuando hay superficie más plana, menos pendiente, en ambos casos, en la selva alta y en la selva baja. Esta es una de las variables más fuertes, y ya veíamos ahí que aparece la prueba incriminadora de las vías, muy fuerte el coeficiente y la forma en la cual la distancia de las vías afectan la deforestación, sobre todo en la selva alta. Ustedes ven que acá, muy cerca la vía genera hasta 4% anual de deforestación, ¿no? Ya muy lejos empieza casi a reducirse, a casi ser nada. En la selva baja el efecto es mucho menor y la red vial en la selva baja obviamente es mucho más limitada, ¿no?
Por eso es que vemos, hay algún efecto, pero no es tan dramático como lo que estamos viendo en la selva alta, donde hacer una vía implica deforestar a forro, como se dice. La distancia a la capital de la provincia también es importante, la distancia al mercado, mucho más marcado en la selva alta que en la selva baja. Igual, en la selva baja las distancias son mucho más complejas y los centros de consumo son mucho más lejanos, pero se ve cierta relación también. Acá es uno de los resultados más interesantes, que es el rol de las variables institucionales, ¿ya? Y esto confirma algunos estudios previos, uno de ellos también donde ha estado Roxana, del tema de qué rol juegan las áreas naturales protegidas, las comunidades y las concesiones. Estoy mostrando el resultado solo para el periodo 2005-2009, que nos parece el periodo donde el modelo funciona mejor, donde fue el periodo de mayor deforestación y donde tenemos que algunas variables que necesitamos, como las vías, son previas a ese periodo, porque lo que queremos ver es el efecto de las vías cuando se construyen y qué pasa luego, ¿no? Entonces, por eso es que este periodo es un poquito mejor para esta. Y bueno, hay en selva alta, para este periodo, la comunidad aparece como un elemento que restringe o reduce el proceso de deforestación. No ocurre lo mismo para la área natural protegida y para la concesión forestal, que en general en selva alta no son importantes, son de baja importancia. Ojo que en la regresión que hacemos para el año 2000, los años 2009-2011, esto se revierte y la comunidad sí empieza a generar más deforestación que otras formas. Entonces hay una cierta inestabilidad en este tipo de resultados que hay que tener en cuenta. Y no todo esto, digamos, es como que está dicho con toda claridad, ¿no? Depende un poco del periodo en el cual se analiza. En selva baja sí aparece con mucha claridad y en las tres zonas, que las tres formas institucionales juegan un rol de contener la deforestación. Ojo que no implica que no haya deforestación en las zonas donde hay este tipo de instituciones. Lo que hace es que la deforestación sea menor que la tasa promedio de los CEAS. Por ejemplo, tener un área natural protegida genera 0.5% menos de deforestación. Pero si uno tiene que el promedio es 2.5 de deforestación, lo único que está pasando es que cerca del área natural protegida es 2%. Entonces no es tampoco que reduzca o elimine al máximo toda la deforestación. Igual para la comunidad y para la conservación. Pero por lo menos tenemos evidencia acá concreta de que estas formas institucionales juegan un rol, como se dice en inglés, de buffer, de control, de colchón, tratando de evitar que el proceso de deforestación tenga un ritmo mucho más fuerte en la selva peruana. Por regiones, simplemente tenemos algunas disparadas acá en el periodo 2005-2009, Cusco muestra una tasa muy fuerte de diferencial de deforestación y Huánuco y el resto está dentro de lo esperado de acuerdo al modelo. Para la selva baja se ve en Cajamarca y un poco en Puno con un intervalo de confianza muy grande, en San Martín, ¿no? San Martín tiene sí una deforestación muy fuerte en este periodo, sobre todo en selva baja. Y acá parece chiquito, pero San Martín es el departamento, la región más grande agropecuaria de la selva y por eso lo que se está perdiendo acá en deforestación es mucho más grande. Por orientación al mercado tenemos que efectivamente aparece como que la mayor orientación a la venta genera más deforestación que la orientación al autoconsumo o a la alimentación animal. En selva, esto se prevé sobre todo en selva alta, no tanto en la selva baja, donde los coeficientes no son significativos. Y en el tamaño predominante, esta categoría extraña que hemos creado, del CEA, hay cierta evidencia que hay que tomar con cautela de que las más grandes, los CEAs donde predomina la gran extensión, más de 500 hectáreas, tiene tasas de deforestación mayores que los otros CEAs, donde no predomina, digamos, la gran extensión. Y esto se da en selva alta y en selva baja también. Y por cultivos. Esta es la diapositiva donde más cuidado tenemos que tener, porque hablando de culpables o no, uno diría, bueno,
¿Dónde están esos culpables, esos cultivos que causan la deforestación? Pero, ojo, esto es cambiante y obviamente la cédula de cultivos va cambiando de acuerdo a la rentabilidad y una serie de otros elementos. Aparece para este periodo que en la selva alta el maíz aparece como uno de los cultivos que ha generado en ese periodo una tasa de deforestación mayor, y aparece la coca, legal, porque esta es la coca que los agricultores en el censo dicen que siembran de manera legal, con también un coeficiente significativo. El arroz aparece como un más o menos, pero no llega a pasar el test de significancia. En la selva baja sí aparece que casi todos los cultivos importantes tienen una tasa de deforestación alta. El arroz, el café, por ejemplo, en selva baja, que no es tan importante en selva baja. Ojo que en selva alta podemos decir que el café y el cacao no han sido, en ese periodo, grandes causantes de deforestación. Termino entonces ahora con las conclusiones. También aparece acá la palma en la selva baja como un cultivo que ha generado en ese periodo de deforestación, que fue un periodo de crecimiento de la palma aceitera en la selva peruana. Bueno, algunas conclusiones porque se me acabó el tiempo. Tenemos la importancia de las variables geográficas, sigue siendo muy, muy fuerte, y esto se recoge en toda la literatura, y lo que pasa es que en toda la literatura revisada, generalmente los modelos se quedan acá, se quedan con estas variables. Y todas las variables agropecuarias en general son muy débiles, porque no tienen el nivel de desagregación. Tienen censos a nivel distrito, municipios, pero muy pocas veces tienen censo a nivel del CEA. Lamentablemente no hicimos CEAs en el 94, ¿no?, para poder tener el cambio. Pero sí los tenemos en el 2012 y es una unidad muy interesante para poder analizar entonces estos efectos. La importancia de las formas institucionales aparece como fundamental y hay que profundizar un poquito en su rol y cómo operan, y hay discusión sobre todo el tema de las comunidades, ¿no?, porque incluso hay ideas de que hay comunidades que se están creando para deforestar. Entonces, no es que la comunidad es una entelequia eterna, sino es un proceso móvil sobre el cual hay que conocer más. Lo que sí sorprende, las concesiones forestales están jugando un rol positivo y las ANP están hechas para eso, ¿no?, y están jugando un cierto rol con algunas limitaciones también de impacto. No encontramos efectos en la migración, en mi opinión, porque la variable migratoria está a nivel distrital, entonces no tiene mucha variabilidad. Sobre la expansión agropecuaria, la mayor orientación al mercado parece haber jugado un rol en acelerar la deforestación y la concentración de la tierra en la selva también puede llevar a un proceso de mayor deforestación. Los cultivos, hay, como les decía, algunos culpables que hay que tomar con mucha cautela: el maíz y la coca en selva alta, y café, arroz, maíz, pastos cultivados y palma aceitera en la selva baja. Termino diciendo, bueno, la conclusión, digamos, más importante: la agricultura, obviamente, y ahí, digamos, es una verdad de perogrullo, es la principal causante de la deforestación. Se deforesta para instalar algo en esa tierra y evidentemente es agricultura. Ahora, eso está mediada por diversos tipos y tamaños de productores. Y entonces hay que considerar la forma en la cual la agricultura interactúa y genera este proceso de deforestación. Nos parece poco realista que el objetivo de la política sea deforestación cero. Yo creo que eso no existe en ninguna parte del mundo, es imposible. Es un proceso muy complejo de controlar y tiene que ver también con cómo usamos racionalmente la Amazonía, que es una pregunta muy complicada. Pero sí creemos que es posible generar un proceso mucho más ordenado y localizado de posible expansión agropecuaria que minimice la deforestación más costosa. Tenemos que valorizar cuál es la deforestación más costosa y maximizar el bienestar, los ingresos que puedan obtener nuestros agricultores de usar racionalmente el suelo. Creemos que este tipo de modelos puede servir para inicialmente ayudar en ese tipo de políticas, poniéndole precios y costos a estas variables y generando algunas ideas por regiones
de zonas donde debería concentrarse la actividad agropecuaria y tener, incluso ampliar áreas naturales protegidas, formalizar las comunidades nativas y campesinas que deben formalizarse y avanzar en el proceso de conservaciones forestales, que son también formas de controlar y regular la deforestación. Muchas gracias. Antes de ir a los temas muy específicos, hay 4 temas grandes que me gustaría compartir con ustedes, motivando también las preguntas. El primero es, y ahí voy de frente al meollo porque tengo muy poco tiempo, me preguntaba, y esto no está explicado en el paper, o en todo caso me lo perdí, ¿por qué se han tomado esos periodos de medición de deforestación? Y si es que no hay un efecto acumulado de la deforestación, con lo cual uno empezaría a tener un efecto, lo que pensaba era como una elasticidad de corto plazo y una elasticidad de largo plazo frente a las variables, a las covariables, ¿no? Y a las explicativas, ¿no? Entonces eso no está explicado, ¿no? ¿Y por qué no se ha tomado la acumulada del periodo? ¿Por qué no se ha hecho énfasis en el momento, no solo la distancia a la carretera, que es lo que se mide, o a la vía de comunicación, sino el momento de la construcción? Parecería que ese momento es un momento que jala población, no solo los trabajadores que se van quedando por ahí, sino también todas las redes de migración que conocemos que ocurren en estos espacios. Entonces, una primera pregunta, un primer comentario es ¿por qué no hemos tomado la variable de deforestación? Primero, explicar por qué esos periodos, explicar por qué tenemos 3, por qué no hemos tomado la acumulada, que es lo que se me ocurre, es el stock de deforestación pasado que quiero explicar con las variables de 2012, ¿no? Y ahí hay algo alrededor de los cultivos permanentes y transitorios que sí me hubiera gustado mirar, porque hasta donde entiendo, abres tierra, abres bosque, si pones un permanente no tienes el valor, o sea, hay un periodo de espera hasta que te da un cultivo, ¿no es cierto? No sé, por ahí hay asuntos econométricos bonitos, y para los cuales hay varios expertos en la sala y en grade que podrían haber sido explotados, ¿no? Primero, explicar por qué. Ese es un primer gran tema que me gustaría que Eduardo profundice. El segundo gran tema es uno que tiene que ver con, no hay nada sobre valores. O sea, son valores físicos y variables agropecuarias también en términos de superficie, de tipo de cultivo, etcétera. Pero nada sobre exportación, sobre mercado interno, sobre todo eso que ha contribuido al crecimiento económico, etcétera, ¿no? Entonces, es bien interesante, y acá no quiero que suene esto feo, pero podría ser el ejercicio de un geógrafo, no el ejercicio de un economista, ¿no? Porque sí me hubiera esperado por lo menos algún comentario sobre algún tipo de valor involucrado en las explicativas, ¿no? Y junto con eso tiene que ver con, no hay ninguna discusión de productividad, ¿no? Porque en las conclusiones se me ocurriría que se podría haber hecho alguna discusión sobre el tema de productividad. El tercer gran tema, y acá me arriesgo a hacer propaganda gratis, en GRADE están trabajando temas de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, quizá el comentario va a un pedido de diálogo con los equipos en GRADE que están trabajando el tema de ordenamiento territorial de tal modo de enriquecer el ejercicio, enriquecer las conclusiones. Quizá la política va por esos lados, quizá en el momento de diseñar el trazo de una carretera
que los ingenieros, estos civiles que están viendo la estabilidad del terreno y minimizar el costo para el Ministerio de Transportes, puedan dialogar con los ingenieros del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Ambiente para minimizar el impacto del ecosistema y poder, el impacto sobre los ecosistemas y poder tener un trazo que sea diferente al dominado por el Ministerio de Transportes. Y el cuarto tema grande es, y Eduardo lo ha mencionado, es parece que es cierto, pues, ¿no? El reclamo de aquellos que promueven el crecimiento por el crecimiento, porque de alguna manera va a chorrear a quienes no tienen, del conflicto cuando se protegen derechos y cuando se quiere fomentar el crecimiento económico. Esto es otra manera de decir que cuando estableces áreas naturales protegidas, por lo menos minimizas tasas de deforestación. Cuando proteges derechos comunales, reduces tasas de deforestación. Cuando estableces participación del Estado, no precisamente cumples el objetivo de política de internalizar las externalidades a través del cuidado del territorio que te provee todos estos servicios ecosistémicos que tienen una dimensión territorial, pero también una dimensión de bien público global a nivel mundial. ¿No? Eduardo comentaba en las conclusiones el tema de queremos estas tasas de deforestación que estamos viendo y no podemos tener un objetivo de política de deforestación cero. Entonces ahí hay un dilema muy fuerte y por un lado, desde lo que me parece que tiene que ser una política pública, muy contenta de encontrar el resultado que finalmente la privatización, porque dar una concesión forestal es privatizar, reconocer la tierra de las comunidades nativas es privatizar, y dar una ley que declare un área natural protegida también es privatizar. Claro, se protegen territorios y se otorgan responsabilidades. No, yo estoy segura que la gente del Profonampe va a estar bastante contenta de escuchar estos resultados, ¿no? Que son consistentes también con otros resultados como tú mencionaste. Estos son los 4 grandes temas que quería comentar. Sí me hubiera gustado por efectos de completar el documento, porque el documento es bonito, hay que leerlo. Ya la econometría la revisarán con estos temas de stock acumulado versus tasas, periodos, etcétera, que me gustaría mirarlo. Alrededor de la econometría también aprovecho y me desordeno un poco. ¿No era suficiente una DAMI para distinguir selva alta y selva baja? Tampoco está justificado. No sé si hay un efecto cuadrático con los cultivos permanentes, no, que no ha sido recogido en la ecuación. En todo caso yo no lo vi, quizá estaba muy chiquitito, porque el efecto del cultivo permanente es mediado, pues, ¿no? Etcétera. El tema del ganado a mí me ha parecido muy entretenido, ¿no? Eso muestra que todavía tenemos un espacio para aumentar la actividad ganadera en el Perú. Y quizá hay una sugerencia de tratar de estudiar un poquito más, no sé si hay especialistas ganaderos en la sala o si no, tocarle la puerta a alguno que pueda conversar contigo alrededor de… Nuevamente, ahí viene el tema de productividad, ¿no? ¿Cuántas hectáreas están siendo dedicadas a ganado? ¿Cuánto ganado está incrementándose? ¿Cuándo vamos a llegar al estado estacionario en la selva con el ganado? Etcétera. Segundo, el mapa 2.2, que tú mismo lo dijiste, Eduardo, ¿eh? Ahí ya tú abriste la puerta, no sé cuánto me ayuda en la presentación. Y efectivamente, yo lo miraba y decía, no veo. Creo que tenemos que jugar con alguien de data visualization para
porque ahí hay mucha información y por los diversos colores y maneras de ponerlo no, puede ser mejorado, ¿no? Porque no, efectivamente no me ayudó demasiado. Y para efectos de completar, me autointerrumpí como siempre, el tema de colocar algunos indicadores de población, de incremento de población, incremento de centros poblados, etcétera. Bueno, muchas gracias a Roxana, y hay un par de preguntas, si hubiera algunas más me las hacen llegar. Sí, a ver, el tema de los periodos efectivamente generó bastante problema, y la respuesta va a ser un poco ambigua. La primera idea es que algunas de las variables que tengo para las vías, por ejemplo, datan del año 2004 y no hemos podido retroceder más, ¿no? Con lo cual el periodo 2000-2005 se debilita un poco en términos del análisis, porque entonces todas las vías que fueron construidas en ese periodo se mezclan un poquito y la causalidad se pierde. Entonces ahí tenía una primera dificultad, y la manera de resolverlo en este caso fue optar por dejar ese periodo. Bueno, en principio esos son los periodos que ha usado el MINAM en su manera de entregar los datos, es decir, ellos han generado 3 estudios hasta ahora. El primer estudio es el que genera el data 2000-2005, agregada, es decir, es toda la deforestación de ese periodo, no la distinguen por año, ¿no? Igual para el 2005-2009, y después sí separan 2009-2010, 2010-2011. Pero, digamos, la restricción más importante que tenía ahí era el caso de las vías, que son demasiado importantes, y entonces, por un lado, tenían una cierta importancia. Pero luego está la otra restricción, que es que solo tenemos el censo del año 2012, y no tenemos... Lo ideal hubiera sido tener un censo en el 2004, el 2002, ¿no? Sería, si se cumpliera el censo cada 10 años, pero tenemos que esperar casi 20 años para el censo. Y entonces la data agropecuaria es del año 2012. Entonces, a medida que yo estiro el periodo de deforestación, me alejo del 2012, y entonces también empiezo a tener problemas por el otro lado, ¿no? Es decir, cómo infiero cosas que han ocurrido desde lo agropecuario hacia la deforestación usando data del 2012, ¿no? Entonces, hicimos el ejercicio de probar con los datos distritales 94-2012. Lamentablemente, el ejercicio era malo, ¿no? No había realmente posibilidad de generar mucha inferencia, porque los distritos son enormes y no identifican bien el proceso de deforestación. Entonces era la segunda limitación, pero ahí entonces tú dirías, pero entonces usa solo 2009-2011, porque es lo que está más pegado al censo 2002. Y ahí aparecía el tema de que solo son 2 años, ¿no? Y es como que muy poquito. Lo que sí creo que se puede hacer es agregar 2005-2011. Y ahí estaríamos más o menos bien para efectos de este paper, ¿no? Quizás se puede luego, pero creo que eso generaría un cierto equilibrio entre el tema de las variables y la disponibilidad, que ha sido el factor fundamental, porque claro, si yo tuviera data dinámica, ahí sí, digamos, la agregación hubiera sido más. Ahora, lo otro es que sí quería decir que, ojo, que estas elasticidades de largo plazo son muy engañosas, ¿no? O podrían serlo, que el proceso cambia los coeficientes, salvo las variables físicas que se mantienen, ¿no? El resto, incluso las institucionales, cambian, incluso hasta de signo por periodo. Entonces tenemos ahí un problema de cómo pensar esta dinámica tan compleja de la deforestación espacialmente, con una serie de temas, con las limitaciones de los datos que tenemos. Pero es un muy buen punto y probablemente lleve a revisar ese punto de quizás agregar
y quizás poner el resultado agregado también, nada se pierde, ¿no? En un anexo, en algo, no hay problema para los curiosos en el tema. La segunda observación es bien importante, pero es así, lamento decir que como economista hay bastante frustración porque no hay datos de naturaleza económica en el censo, ¿no? El censo no tiene precios, valores, no tiene, digamos, ni productividad siquiera, entonces es muy difícil. Uno esperaría que el Ministerio de Agricultura los tenga, pues, ¿no? Y el Ministerio de Agricultura probamos meter sus datos en este modelo y lo único que hacía era un montón de ruido, era una cantidad de datos bastante ruidosos, poco sensatos, y donde había aumentos de producción descabellados, cosas muy complicadas, y eso tiene que ver con el sistema de información que alguna vez tratamos de reformar en el Ministerio de Agricultura, pero que hasta ahora sigue con el mismo método de siempre, que son los informantes calificados, ¿no? Es decir, que son unos señores que no existen, que se toman en verdad los datos se generan en unos escritorios, en las agencias agrarias, eso yo lo conozco. Y lamentablemente entonces no tenemos datos. Sí podríamos pensar un poquito algunos datos de precios, pero son agregados y en un ejercicio acá donde lo que predomina es lo territorial, lo geográfico, no tenemos variabilidad territorial de esos precios, entonces muy poco lo que se puede hacer. Yo sí me quedo como un mal geógrafo nomás, pero ahí andamos, no podemos hacer mucho más por ahora, esperemos que eso mejore. La ENA, la Encuesta Nacional Agropecuaria, podría empezar a generar data útil para eso y darnos algunas pistas, digamos. Ya la ENA permite hacer un panel con el censo, ¿no? 2012, 2014 se va a poder articular cambios y si el MINAM hace sus cálculos de deforestación en esos 2 años, ya tenemos algo para poder jugar un poquito mejor. Diálogo con los compañeros de grade y el ordenamiento territorial, sí, excelente, voy a tratar. Sí me han dado ellos gran parte de los datos. Como he estado tanto trabajando con los datos, no he podido conversar con ellos, pero ya habrá momentos. Los datos eran un poco difíciles. Quiero agradecer a Juan Pablo Galloso, que ha hecho un enorme esfuerzo en cálculos de GIS, que es un programa para mí muy difícil de manejar. Y eso es lo que hemos usado, digamos, en la medida de lo posible. Y finalmente, bueno, lo de la ganadería, que sí me parece interesantísimo. Más bien, yo me hubiera autocriticado, ¿y por qué no pusiste una variable de ganadería? ¿No? Y no está, pues, no está. ¿No? Me has hecho pensar de que podría ser, ¿no? La dotación de ganado por SEA se tiene, entonces se puede poner. ¿Ya? Y generaría un driver distinto que podríamos ver, no lo hemos puesto. Lo que pasa es que inicialmente pensábamos que estaba muy asociado a pastos cultivados y probablemente sea así, pero hay que ver si cuánto se correlacionan ambas variables. Pero de hecho, en lo que sale de que las unidades más grandes y lo más comercial, lo que está, no es que es lo único que está generando deforestación, es lo que está acelerando un poco la deforestación, probablemente tenga que ver con el desarrollo ganadero en la selva, ¿no? Y ahí hay que hablar con los que saben de ganadería en la selva y ver efectivamente qué espacio hay para eso y cómo manejarlo. Y finalmente el gran tema de las políticas y las formas institucionales, creo que sí, efectivamente el modelo ratifica algunas cosas importantes, igual muestra cierta inestabilidad, sobre todo en el comportamiento del tema de las comunidades, entonces habría que mirar a ver, las ANPs y las concesiones se comportan más estables, pero en las comunidades hay cosas raras, ¿no? Entonces habría que ver, quizás distinguir comunidades nativas de campesinas, distinguir tipos de comunidades, tener un poquito más de finura ahí, y distinguir el año de creación de la comunidad. Ahí hay todo un trabajo de ver, porque la variable que yo tenía era la ley de creación, pero ahí no sale el año, sale el número, entonces hay que hacer, digamos, necesitamos más chamba ahí en ver el detalle de eso, pero está abierta ahí la discusión. No sé si eso sea privatizar, en todo caso, bacán, si es privatizar, es una privatización con
con objetivo ambiental y de bien social, lo cual me parece un salto interesante ideológicamente en nuestra discusión con Roxana en estos temas. A ver, las preguntas. No he escuchado mucha reflexión sobre impacto de minería, si oro y concesiones, y eso se asocia también y el tema de la deforestación. Y hay otra pregunta similar, ¿no? Se ha juntado esto con el mapa de denuncios, explotación minera. No, eso es algo que podría agregarse en un trabajo posterior. Creo que es otra dimensión muy focalizada, de deforestación muy grave, un deterioro brutal probablemente en Madre de Dios o un par de lugares. En este caso estamos, como se dice en este caso, casi literalmente tratando de mirar todo el bosque, ¿no? Pero obviamente hay algunos fenómenos muy localizados, pero muy graves, muy terribles de deforestación, no solo deforestación, destrucción del ecosistema que acá no... Probablemente un modelo de esta envergadura no detecte esos procesos porque son muy localizados, pero de hecho, por lo menos mirando el tema de los denuncios podría agregarse. Algunas preguntas generales. ¿Qué hacen los gobiernos para evitar la deforestación? Nada. Y hay una pregunta que no puedo entender la letra, pero creo que tiene que ver un poquito con el tema de la COP y temas que en verdad no me siento muy capacitado de responder. En fin, termino diciendo que este es un primer esfuerzo. Vamos a, en todo caso, como dice Roxana, estamos entrando al tema, interactuar con gente que sabe mucho más de interpretar algunas de estas cosas y esperemos que esto termine en una publicación. Creo que no lo anunció Javier. Los 4 estudios que estamos presentando hoy día van a ir a un proceso ya de lectoría y de publicación muy pronto, y los comentarios que nos han hecho nos van a ayudar mucho. Muchas gracias.